Bienvenidos al foro La Juventud Actúa por la Igualdad en Zonas Rurales de Centroamérica, que se está transmitiendo a través de la plataforma de Foros de Nación Igualdad. Es un evento organizado por Tremendas Panamá, Tremendas Guatemala y Tremendas Costa Rica, que les da la bienvenida, igual como mi persona, Bárbara Carlota, que va a ser su moderadora del evento y junto a dos excelentes panelistas que son Lucía Ishu y Camila Montoya. Primero, quiero que conozcamos a nuestras panelistas, de dónde vienen, cuántos años tienen y que nos cuenten su presentación y qué es lo que hacen en la actualidad. Bienvenida, primero Camila. Hola, muy buen día a todas y todos. Hoy me siento muy feliz por la oportunidad de estar aquí con ustedes, al menos virtualmente. Mi nombre es Camila Montoya, tengo 16 años, vivo en Costa Rica, en la comunidad de Paraíso de Cartago. Estoy en 10º año en el Colegio Técnico Profesional de Orosi y soy parte de Tremendas Costa Rica, donde promovemos la visibilización y amplificación de las buenas causas, ideas y acciones para una sociedad más inclusiva, consciente y colaborativa. Ahora, si Lucía, ¿nos puedes contar un poco de ti? Bueno, Sakariki Bonogel, muy buenos días. Yo soy Lucía Ichu, soy una mujer indígena quiché de Totonicapán, Guatemala. Soy parte del colectivo Festivales Solidarios, un espacio creado desde el arte para la defensa del territorio, la prisión política y la memoria histórica. Y pues bueno, tenemos mucho por compartir de las realidades que vivimos en Centroamérica, en nuestros países, y estoy muy agradecida con Tremendas por esta iniciativa tan valiente de posicionar el trabajo de las mujeres diversas en Centroamérica. Y hablando precisamente de las zonas rurales de Centroamérica, queremos que nos cuenten un poco más de su comunidad, que nos describan cómo son y realmente cómo conectaron con ese activismo por primera vez. Primero vamos a empezar con Camila para que nos cuentes sobre tu comunidad. Okay. Para contestar esta pregunta, déjame contarte la historia de una niña. Ella era muy feliz en su hogar, con su familia. Visitaba frecuentemente hermosos valles llenos de montañas y ríos en la zona de Paraíso, caracterizada por su clima húmedo y tropical. Amaba ir a la escuela, aprender y jugar con sus amigos. Conforme fue creciendo, no todo iba bien. Ella no entendía por qué hay personas sin hogar, enfermedades incurables, peleas, armas, odio y rencor. Con el paso del tiempo, escuchaba más y más historias tristes y miles de preguntas inundaban su cabeza. Un día su mamá le explicó que el mal de este mundo no lo podemos detener y que es temporal, ya que todos moriremos, pero que cada persona puede decidir cómo vivir, haciendo el bien o el mal. En ese momento entendió que debía hacer algo. Esa niña soy yo, y porque he decidido el bien, intentando hacer de este mundo un lugar mejor, estoy aquí para compartirles un poco acerca de mi visión y experiencia sobre la vital importancia que tenemos en el activismo, las y los jóvenes que habitamos en zonas rurales, porque el poder de nuestra voz y participación es muy grande. Lucía, adelante para contarnos cómo es tu comunidad, cómo la describirías y cómo conectaste con tu activismo por primera vez. Bueno, en realidad yo empecé a hacer un trabajo desde el arte a los 13 años. Yo a los 11 años me descubrí que me gustaba mucho la música rock, que me gustaba la música. Y bueno, yo pinto, canto desde que soy niña y entonces decidí con mi hermana empezar a organizar eventos de música y era bien complejo porque organizar eventos de música rock en una comunidad indígena era bastante complejo, no era muy bien vista la música, no era muy bien vista que mujeres además estuviesen como al frente de la organización de eventos culturales y fue como un momento de la búsqueda de mi libertad, ¿no? Porque también hubo mucha prohibición de nuestro trabajo, de las cuestiones que hacíamos
Y entonces para mí la música y el arte han sido un camino también para encontrar mi libertad. Totonicapán es un lugar hermoso del altiplano del país que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar, es bastante frío y entonces, pues bueno, hay algo muy importante, es que nosotros tenemos una organización indígena local que se llama 48 Cantones, que administra el bosque comunal de mi pueblo, y yo también pues crecí con un amor desde la forma que vemos el mundo, el pueblo quiché, de amor al bosque. Nosotros vemos a los árboles como nuestros ancestros, vemos, en efecto, quiché significa muchos árboles, y entonces tenemos una conexión profunda con el bosque, con los árboles, con las plantas, con los cerros, y desde niña también participé en espacios de reforestación y de cuidado de nuestras montañas y nuestros cerros. Y el bosque de Totonicapán es un área de 320.000 hectáreas, muy importante, nosotros le llamamos, es un pulmoncito de Centroamérica y es una zona de recarga hídrica de Mesoamérica. Entonces, el tema del bosque, el arte, han ido ligados desde que soy niña, y eso lo tengo que agradecer a mi padre, a mi madre, que nos inculcaron esos valores. Y totalmente sus historias son de inspiración y de activismo dentro de sus zonas, a pesar de las diferencias que puedan haber. Y esa va ligada a mi siguiente pregunta. ¿Cómo ustedes describen ese activismo rural en diferencia a otros activismos que podamos vivir otros jóvenes, otros adolescentes, otras niñas en otras comunidades? ¿Cómo los describirían para ustedes ese activismo rural? ¿Cuáles serían como las diferencias que encuentran? Dale, para mí el activismo se refiere a toda acción realizada en favor de una causa en específico, ya sean movimientos de igualdad de género, medio ambiente, educación o defensa de cualquier derecho humano, donde estos aportes pueden ir desde lo más pequeño, como generar una conversación con mis amigos, hasta movilizar grandes cantidades de personas a protestas o marchas. Todo cuenta, siempre y cuando alcemos nuestra voz contra las injusticias. Todas y todos debemos hacerlo. Jóvenes, nuestra opinión es valiosa e importante. Ahora bien, el activismo rural se ha relacionado siempre con la defensa de tierras y el medio ambiente, y es cierto, pero la igualdad de género y otros movimientos de activismo están interrelacionados. Un fotoreportaje de ONU Mujeres muestra esta relación con el siguiente ejemplo. El cambio climático aumenta las probabilidades de sequías. Las sequías pueden destruir cosechas, tierras, flora y fauna, agudizar la escasez de alimentos y empeorar la situación de las mujeres y las niñas, especialmente de aquellas que se encuentran en lugares ya de por sí frágiles. Y muchas veces los jóvenes tenemos este tipo de participación en las escuelas y colegios, pero luego se mueven a la ciudad y los proyectos disminuyen en las zonas rurales. Por eso, el ser perseverantes y enseñar a las siguientes generaciones es fundamental. Y con respecto a la pandemia y la crisis causada por el COVID-19, las diferencias entre el activismo rural y el urbano han sido mucho más marcadas. Por ejemplo, en mi caso, no siempre puedo ir a las marchas o protestas de Tremendas, la organización en la que colaboro, por el horario de las clases y por el desplazamiento que conlleva, ya que hay comunidades alejadas, los caminos no siempre están en buen estado y no es fácil desplazarse a un evento en las ciudades, entre otras circunstancias que se pueden presentar. Hablando de esos desafíos, no sé si también nos puedes contar, Lucía, cuáles fueron esos primeros desafíos con los que te encontraste y cómo también se alinean con los que encontraste durante la pandemia, que sabemos que has tenido dos distintas experiencias tanto en tu comunidad y cuando emigras a la ciudad. No sé si nos puedes contar más de eso. Sí, justamente iba a mencionar eso. En realidad yo creo que tenemos que ser críticas en el sentido de que nuestros países están centralizados y todo ocurre en el centro de la ciudad o en lo que se denomina la capital de la ciudad. Y quienes vivimos en los pueblos, quienes vivimos en áreas que están muy lejanas a la ciudad, a 5 o 6 horas o más, obviamente nos quedamos como rezagados en nuestra forma de participar, pero en los últimos años debo reconocer que el activismo en las ciudades intermedias que le dicen o en los pueblos ha ido floreciendo y los jóvenes han estado saliendo pese a todas las dificultades y toda la brecha tecnológica que hay en los territorios, porque eso es algo muy importante. O sea, hay una brecha tecnológica específicamente para las comunidades rurales
que existe, que es una realidad, que no podemos negar. También otra cosa es que justo yo, como tengo la experiencia de empezar a trabajar, hacer trabajo artístico desde mi pueblo, y ya cuando me mudo a la ciudad, comienzo a darme cuenta que ahí se pueden generar vínculos, porque obviamente el proyecto Festivales Solidarios es un proyecto que tiene un trabajo en la ciudad, pero obviamente en lo rural y en lo comunitario, porque corresponde aparte también de mi trabajo y de también las comunidades y las temáticas que nosotros trabajamos que se encuentran en la ciudad. Obviamente hay diferencias grandes, pero eso no significa que ambas luchas no puedan tejerse con puentes, que ambas luchas no puedan estar tanto en lo rural como en lo urbano vinculadas de algún modo. Y yo creo que en Guatemala, de alguna u otra manera, ha habido un esfuerzo, sobre todo de las juventudes, de movilización en ambas vías. Y yo creo que eso es algo que sucede también en toda Centroamérica y Latinoamérica, de buscar vincular, porque sabemos que no podemos existir la una sin la otra, y que es importante también tener desde lo rural, lo comunitario, una conexión en la ciudad, porque es en la ciudad donde todo ocurre, es en la ciudad donde se vinculan, donde están los juzgados, donde está el sistema de justicia, donde están los funcionarios. Entonces sí se tiene que generar de alguna manera un vínculo entre ambas. La movilización, que podamos interconectar entre los grupos, eso es lo más importante, y de hecho una de las cosas que quiero resaltar de los desafíos que han contado es que cada desafío que han describido ha tenido su estrategia y también cómo han superado en temas de pandemia. Ahora que comentas, Lucía, la conexión o el trabajo bilateral, yo le llamaría, entre las comunidades o provincias con la capital, podemos contar que también yo, viviendo en la ciudad, tuve la conexión, la oportunidad de conocer a otros jóvenes de mi país que vivían en otras provincias, que tenían otra realidad y también tenían dificultades de conexión en una actividad de jóvenes, y de esa manera ya se construyó un puente entre lo que yo podía hacer en la ciudad y lo que yo también quería transmitir en las provincias. Nos necesitamos mutuamente para poder realizar algo que de verdad impacte, y es por eso que mi siguiente pregunta va ligado a esos desafíos y a cómo ustedes superaron, primeramente, qué acciones tomaron cuando se dieron cuenta, está bien, no voy a tener siempre la estabilidad, por ejemplo, voy a tener la barrera de la brecha digital, o voy a tener la barrera de la distancia en mis comunidades. ¿Qué acciones ustedes tomaron para poder superar esos desafíos? Vamos a empezar con Camila. Ok, desde pequeña en la Escuela de Paraíso he participado en actividades para hacer visible mi opinión y en discursos, y hasta fui parte de un partido político estudiantil donde aprendí valores como respeto, democracia, tolerancia y habilidades como trabajo en equipo. En estas experiencias aprendí a escuchar a las personas y a ser más empática. Y Lucía, ¿qué nos puedes contar de tus acciones? Bueno, en realidad yo creo que yo decidí tomar acciones y movilización por distintas circunstancias. Yo siempre he dicho que yo me hice activista, periodista y todo el trabajo que hago justo por una necesidad. Particularmente en el pueblo de donde yo vengo hay una organización muy fuerte, y la gente salió a manifestar en contra del alza de la energía eléctrica, que es privatizada en mi país, y el ejército pues masacró a nuestro pueblo, con 7 personas fallecidas y 40 heridas de gravedad. Y entonces ese momento fue lo que me hizo a mí me hizo tomar acción. O sea, ese fue el momento en el que yo me identifico como una persona que está en búsqueda de cambiar la realidad que nos ha sido impuesta como pueblos indígenas. Entonces, desde mi perspectiva, como un poco, digamos, eso es lo que me ha hecho tomar acción, eso es lo que me ha hecho movilizarme, eso es lo que me ha hecho decidir vincular mi trabajo del arte, que viene desde que soy una niña, a la actualidad. Y entonces es ahí donde decidimos, desde el arte, la música, el baile, la danza, transformar el odio del Estado, transformar la violencia y dedicarnos a hacer
unas caravanas itinerantes de arte en distintos territorios del país que están defendiendo el agua, que están cuidando las montañas, que están defendiendo el territorio, le llamamos nosotros, que están haciendo esas valoraciones. Y quiero también abordar que el tema de la pandemia sí ha sido desmovilizadora en el caso de quienes organizamos actividades artísticas y culturales, porque como hay restricción de aforo, hay restricción de muchas cosas, en nuestro caso ha sido como una limitante el tema de la pandemia. Todas las actividades culturales y todas las actividades territoriales pues hemos tenido que suspenderlas. Tenemos ya más de un año de estar desmovilizados de nuestro trabajo más fuerte y más contundente a nivel artístico comunitario. Y obviamente también quería mencionar que hay mucha gente que quisiera tomar acción, que quisiera hacer algunas cosas, pero que no puede debido a la situación económica precaria en la que se encuentra. Entonces también quienes podemos hacer, quienes podemos estar tomando acción, es porque tenemos ciertas condiciones de vida que nos posiciona, que nos hace estar en una condición de privilegio que creo que no podemos olvidar, porque sabemos las realidades, y en el caso de Guatemala, que es un país de los más desiguales del mundo, con extrema pobreza de más del 60% de la población. Centroamérica realmente se caracteriza muchas veces por esa desigualdad que existe entre comunidades, y quiero resaltar que han dicho los desafíos que realmente se han establecido durante esta pandemia, pero también han hablado de sus pequeñas acciones y cómo todo empieza al hablar, a conectar, al alzar su voz. Creo que siempre, y he admirado mucho a Milagro, que es como la panameña que estoy siendo su portavoz en este momento, a Milagro Suira, que vive en Tierras Altas, de la provincia de Chiriquí. Siempre he admirado que a pesar de todas las dificultades que puedan existir, lo más importante para ustedes como activistas, que ahorita estamos hablando de la realidad como activistas, pero también tenemos que hablar activista, que también es mujer, y también la situación de la mujer que vive en las comunidades, dentro de las comunidades, es precisamente eso, la primera acción de tomar tu voz y hacerla una herramienta para crear acciones concretas. Entonces, tomando eso de ejemplo, podemos hablar de las acciones que hemos realizado hoy, y quería también dejar el espacio, porque esos festivales que nos cuentas, ahora vamos a extenderlo un poco más, Lucía, pero realmente es una de las cosas que fueron tus iniciativas para empezar a concientizar un poco más a través del arte. Entonces, primero voy a empezar con Camila para preguntar qué acciones has realizado hoy, y también esos desafíos de pandemia que me contabas, que me puedas dar una perspectiva de cuáles fueron tus acciones para superar esas barreras. Sí, en Tremendas y en mis redes sociales ayudo haciendo posts y videos, y por medio de plataformas como Instagram, Zoom e incluso WhatsApp comparto información sobre diferentes temas o acontecimientos relevantes, y así por medio de estas herramientas digitales yo y miles de jóvenes de todo el mundo hacemos escuchar nuestra voz. Mi generación y las que están por venir somos nativos digitales. Claro que debemos reducir la brecha digital, pero la manera en que nos comunicamos e informamos hoy en día es casi un 90% por medios electrónicos. Por esto, hacer activismo de forma digital es importante. Yo creo que los niños, niñas y adolescentes somos el presente, no el futuro. Hoy luchamos por el futuro que soñamos para nosotros mismos y las generaciones venideras, sin importar nacionalidad, género, religión, grupo étnico, ubicación geográfica, edad u opinión. Así que el ser hombre o mujer, adulto o joven, de zona rural o urbana no nos puede detener a hacer escuchar nuestra voz, aunque siempre hay retos y obstáculos, pero la esperanza de construir un mundo mejor es más grande. Y antes de pasar a que Lucía nos responda a esta pregunta, quiero, Camila, que también nos cuentes con qué situaciones estás encontrado al momento porque eres un ejemplo a seguir, una adolescente que está en una comunidad rural, pero realizando activismo digital, y es una de las cosas más interesantes que también podemos contar para inspirar a demás jóvenes. ¿Qué tú has hecho? Cuéntame si te has encontrado en alguna situación que no puedes subir post, o que, por ejemplo, llueve mucho, se va la luz. Cuéntame esas situaciones que has tenido, que tal vez otros jóvenes se pueden sentir identificados y tú les puedes decir, ok, estas son las cosas que yo he hecho para poder continuar con mi activismo. Sí, claro, muchas veces cuando llueve la conexión es muy inestable
y pues me pierdo de actividades o me atraso. Entonces es algo normal y algo que he aprendido a vivir. Entonces crear redes con otras personas que me puedan apoyar es muy importante. Así es. Entonces, Lucía, quisiera que me contaras de tus proyectos de hoy, los recientes, que también puedas contarnos un poco más de los festivales que nos contabas al principio y, bueno, las acciones que has tomado el día de hoy. Sí, bueno, les decía que yo empecé mi activismo a los 21 años, ya tal cual, porque pues yo no estaba, pues estaba más metida en la movida cultural, pero no había decidido meterme absolutamente nada más que el arte. Y es justamente con la masacre de Alaska que yo decido darle un giro más político, un giro más de denuncia, un giro desde la defensa del territorio, la memoria histórica y la prisión política al trabajo. Y es ahí desde la complicidad de otros dos compañeros, Javier y Ernesto, con quienes decidimos fundar festivales solidarios y que ha habido pues una complicidad de cientos de artistas en distintas partes del país, en su mayoría indígenas y rurales de distintos territorios, que han creído en el espacio, que han creído en la metodología del arte para denunciar, para hablar, para transformar, para vivir, porque el arte es una forma de vida y el arte nos salva la vida, decimos nosotros, de muchas y múltiples maneras, y es una forma también de revelarnos a la colonia, de revelarnos al sufrimiento cristiano, de revelarnos y de decolonizar nuestros cuerpos, nuestras acciones, nuestro movimiento. Entonces, Festivales Solidarios ha sido un espacio de libertad, de creación, de incidencia, de denuncia, que ha ido creciendo mucho, que empezó siendo solo festivales y que ahora trabaja comunicación estratégica, que ahora hace investigación, que ahora hace pues campañas de comunicación, además de, y obviamente hemos tenido retos enormes porque hemos querido nosotros somos autogestivas y autogestivos y entonces hemos funcionado todo a partir del trabajo y del intercambio comunitario, todo a partir del apoyo y el aporte de la comunidad, de nuestros papás, de mucha gente ha colaborado y ha hecho posible la puesta y la muestra en escena de festivales solidarios. Y justo en pandemia queríamos organizar una serie de festivales con artistas comunales y eso no fue posible. No fue posible porque no hay señal de internet, no fue posible porque no hay dispositivos digitales, no fue posible por el nivel, digamos, de despojo estructural que hay de la brecha digital en los territorios. Y eso para nosotros fue bien fuerte porque fue evidenciar la necesidad de seguir buscando construir puentes de comunicación entre los distintos territorios rurales, indígenas, urbanos, porque hay una diferencia, hay una distancia real y esa distancia real se ve evidenciada en la pandemia. Entonces, como es como un poco, digamos, de las contradicciones también que han habido y que hay, nosotros también pues hemos tenido muchos retos, hemos sido perseguidos, atacados, violentados en distintas ocasiones por hacer un trabajo de denuncia desde el arte, por hacer un trabajo de visibilización y obviamente también en mi proceso personal, más desde la lucha más feminista, más desde la lucha más desde la reivindicación de las mujeres, de varios años que estuve en el movimiento social, sí pude identificar el machismo, sí pude identificar muchas de estas cosas que me hicieron buscar y construir espacios también que fueran solo entre mujeres, específicamente en el movimiento estudiantil. Yo estudié en la universidad pública del país y bueno, las prácticas de violencia machista en el movimiento estudiantil también me sensibilizaron a seguir buscando elevar y visibilizar la voz y las luchas que las mujeres, en mi caso indígenas, hacemos y hemos hecho en el país, porque hemos estado presentes en cada uno de los espacios de reivindicación y de lucha en Guatemala. Este es el contraste que queríamos dar realmente acerca de las realidades que vivimos en nuestros países, porque no es la misma, a pesar de que estamos en el mismo lugar, en el mismo Centroamérica, que hablábamos también cómo es tan diferente también a algunos rasgos que tiene Latinoamérica en sí. En Centroamérica tenemos esta dificultad y el contraste que vivimos ahorita mismo es como, por ejemplo, en Costa Rica, en Paraíso de Cartago, Camila ha podido tener la oportunidad de igualmente hacer activismo, de levantarse y poder comunicarse con sus amigos en la comunidad, pero en Guatemala, por ejemplo, vemos que eso no es posible. Entonces es muy importante resaltar las realidades que vivimos y cómo todo realmente tiene sus consecuencias o tiene su manera de impactar a las comunidades de manera diferente. Porque si bien es cierto,
se ha dicho, y me encantó esa palabra de contradicción, que hemos encontrado beneficios o formas de superar lo que ha traído la pandemia. Muchas veces esta realidad no es la misma para todas, ni las mujeres, ni todas las activistas, ni todos los movimientos sociales. Entonces quería resaltar principalmente eso y repreguntarte, Lucía, por también aprovechar unos minutos que nos cuentes cómo ha sido ese proceso de reconocimiento, porque sé que no solamente tienes los festivales solidarios, tienes otras acciones dentro de todo tu carrera, y aprovechar este espacio para que nos cuentes también qué ha sido para ti vivir ese proceso, mientras has ido en tu camino. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de los artículos que has escrito? Porque no solamente eres artista, eres también periodista, y tienes otras cosas que también nos gustaría conocer. Así que adelante, solamente para que nos des un pequeño, una pequeña muestra de también los reconocimientos que has tenido como activismo dentro de también de tu comunidad. Bueno, en realidad quiero decir que, y le quiero decir a todas las mujeres que nos están viendo, indígenas, mestizas, de cualquier parte del mundo, que podemos hacer y ser lo que nos dé la gana. Eso es algo importante, tenemos que creer en nosotras mismas, tenemos que sentirnos con la capacidad. Para contarles que cuando yo escribí mi primera nota periodística tenía miedo, tenía vergüenza, porque yo no me creía capaz como una mujer indígena de ser periodista, de ser comunicadora, porque yo me hice periodista empírica en la calle, y entonces eso para mí fue muy fuerte. Y entonces darme cuenta que yo creía que era una persona segura, pero a la hora de darme cuenta que podía hacer más cosas, empecé a dudar de mi capacidad, y es ahí, digamos, de los retos que tenemos también en los sistemas machistas, patriarcales, que nos han hecho creer a las mujeres que no podemos ser nada, que no podemos hacer nada, y pues eso no es cierto. Yo creo que eso, para empezar, es como importante, y después, pues yo he dejado fluir un poco ahí que el arte, que la escritura, que el periodismo, pues soy una mujer también políticamente activa en distintos espacios. He sido representante estudiantil en mi universidad, he estado en el movimiento estudiantil, estoy en la movida cultural, estoy en distintos espacios incomodando, siendo crítica en el mundo como mujer indígena, hablando, visibilizando las cuestiones que me molestan, diciendo que hay otras metodologías como el arte, como los festivales para trabajar, y sí me gustaría reconocer que Festivales Solidarios ha hecho sus aportes a nivel artístico en el país, que era algo que desde la guerra se aniquiló, porque Guatemala vivió 36 años de guerra y genocidio, y entonces nosotros hemos hecho un aporte ahí desde el arte y la resistencia para también mostrar que hay otras formas de manifestar más allá de solo las marchas o más allá de solo los discursos, porque esa es la potencialidad que tenemos las mujeres jóvenes y la creatividad, y me emociona mucho ver a chicas tan jóvenes haciendo cosas ya tan importantes, porque quiere decir que traen ideas mucho más frescas que las nuestras, que traen estrategias mucho más nuevas que las nuestras, y es de las que tenemos que aprender, y esperamos que también ellas puedan aprender de nosotras, porque debe de ser intergeneracional, como siempre se ha hablado, y como Bárbara lo ha insistido, y como Tremendas lo ha pensado. Así es, y a partir de ese comentario vamos a preguntarle a Camila para que tengamos el espacio de conocer un poco más de lo que es Tremendas y tu historia de cómo tú llegas a ser parte del colectivo de la plataforma, y cómo ha sido esa experiencia de conectar con niños no solamente de Costa Rica, sino de Centroamérica y también de Latinoamérica. Sí, conocí Tremendas por medio de redes sociales y por medio de chicas que me contaron del movimiento. Soy parte del área de arte y cultura. He participado en videos para el 8 de marzo y publicaciones de mi área. Y en internet lo más importante es compartir para que nuestro impacto pueda llegar a más y más personas, y Tremendas hace eso, y ha sido increíble todo lo que ellas hacen y ser parte. Bueno, más de los proyectos en los que has participado dentro de Tremendas Costa Rica, de qué área eres, y sí también cuál fue esa amiga que te dijo, oye, mira, conozco esta nueva plataforma, quieres ser parte, como que esa historia de cuando ya llegas a conocer Tremendas, ¿cómo fue? Sí, me llegó a un grupo de WhatsApp donde estamos varias amigas, y sí me emocioné mucho de todas las áreas que tenían. Más bien solamente soy parte de arte y cultura, pero sí como dar todo lo que pueda con videos o haciendo publicaciones, haciendo
las ediciones de las publicaciones. En eso ayudo y colaboro bastante. ¿Cuál ha sido la respuesta que has visto dentro de Tremendas Costa Rica? No sé si has podido tener la oportunidad de verla crecer, de invitar a otras niñas. ¿Cómo ha sido tu experiencia también dentro de Tremendas respecto a eso? Sí, Tremendas Costa Rica ha estado como apenas surgiendo, vamos empezando, pero sí, la respuesta ha sido muy buena y entre más personas se animen, vamos a hacer más. Como otra pregunta ya para poder avanzar dentro de lo que estamos comunicando acerca de nuestros proyectos, yo quisiera como que Lucía también nos hablara un poco de la historia. Sé que ya nos has dicho que ha tenido mucho tiempo por parte de la creación de festivales, pero hablemos un poco más de lo que hay dentro de ella, qué se caracteriza, en dónde se ha realizado, cuál ha sido tu experiencia con la comunidad, qué te ha dicho la comunidad respecto a ellos, un poco más que nos profundices acerca de festivales solidarios. ¿Y cómo fue la última vez que se realizó, verdad? Se realizó en 2019. Bueno, no, en el 2020. Bueno, voy a empezar por lo último. El último festival que organizamos fue el 8M en el 2020 y fue así como el 8M fue enorme, fue con articulación y alianzas de otras organizaciones de mujeres y muchas cosas, porque Festivales Solidarios pues es una organización liderada por mujeres, pero somos mixtas. Y entonces pues hay ahí un intercambio también muy interesante. Y entonces, después del 8 de marzo fue la pandemia. O sea, 8 días después, una semana después, llegó el COVID y nos quedamos así todos como, wow, fue increíble para nosotros ver cómo todo cambió, todo se desmovilizó y bueno, empezando por ahí. Festivales Solidarios es parte, digamos, nosotros le decimos que es parte de nuestra historia de vida. Yo migro de la ciudad, de mi pueblo natal, de Totonicapán, a la ciudad, y entonces también eso me permite darme cuenta que hay muchas otras comunidades, aparte de la mía, cercanas a la ciudad y otras más lejos en el área del Caribe, que están cuidando los ríos, que están defendiendo el territorio, que hay presas y presos políticos por defender la tierra, por defender el agua, por defender los cerros. Y entonces eso para mí, el estar en la ciudad, pese a que fue muy doloroso porque la migración es jodida y uno que viene de dinámicas comunales y de pueblo, venirte a vivir a la ciudad que es fría, que es desconfiada, que es contrainsurgente, que es violenta, me generó a mí miedo, me generó desconfianza, pero también me permitió interconectarme con otros territorios con los que si me hubiese quedado en mi pueblo no hubiese conocido. Y yo creo que es ahí donde les digo que podemos ser puentes, que podemos estar conectadas, ¿no? Entonces, eso fue algo muy importante y entonces mucho del trabajo que Festivales Solidarios lo ha hecho en las Verapaces del país y en el Caribe, que son las áreas con mayor influencia de despojo extractivista, con mayor influencia de racismo, de violencia, de masacres durante la guerra. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a descubrir que es en estas comunidades indígenas, quechíes, mayoritariamente, donde valía la pena compartir y que en realidad al inicio también la primera resistencia y de defensa del territorio fue una resistencia liderada por mujeres, que se llama La Puya, que es una resistencia antiminera que está a 28 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Y entonces ellos abrazaron la propuesta de festivales y la hicieron propia. Y nosotros llevamos rock a una comunidad mestiza que le gustaba escuchar rancheras, que les gustaba escuchar corridos y eso, pero que nos aceptaron. Y entonces pudimos hacer un intercambio cultural ahí muy interesante y que después empezamos a viajar con los artistas de las resistencias a otros lugares del país para generar intercambios. Entonces, Festivales Solidarios, además de ser una muestra en escena, se convirtió en un espacio de intercambio entre territorios y entre resistencias y entre comunidades, que eso es algo también importante, como nosotros en una estrategia desde el arte, desde la poesía, desde la música, la pintura, etcétera, etcétera, podemos servir de puentes para que otras y otros se conozcan también, otras comunidades, otras personas, otras luchas, cómo se evidencia también la necesidad del liderazgo de las mujeres, del cuestionar también que porque siempre habrá la misma persona y mayoritariamente esa persona siempre es hombre en las comunidades o en los procesos. Entonces justamente eso, ¿no? Yo creo que Festivales Solidarios ha sido
una casa común que ha servido ahí de paraguas para mucha gente. Muchos artistas han pasado por festivales solidarios, artistas que empezaron ahí su carrera y que ahora son muy famosos y que son reconocidos, empezaron trabajando y sensibilizándose y tomando conciencia en festivales solidarios. Entonces, eso es como un poco, tengo siempre mucho que decir del espacio y agradezco igual la oportunidad de compartir y de verdad que visibilizar el trabajo que se hace desde el arte, desde las mujeres jóvenes en Centroamérica, es una posibilidad que estamos teniendo también gracias a la transgresión que Tremendas ha hecho en este foro. Es una excelente iniciativa y me quedo con la palabra que dices, intercambio. El activismo de hoy está sentado en el intercambio de las voces, en las alianzas y en la conexión que puede llegar a existir entre las activistas citadinas o de la capital o del centro, con las activistas que están en áreas más lejanas, pero que igual tienen muchísimo que aportar. Soy un claro ejemplo de cómo Milagro ha sido para mí una inspiración, más pequeña que yo, más lejos que yo, y poder ser su voz hoy, porque precisamente vamos a hablar de ejemplos claros. Le dijeron, esta es una excelente conexión. Y ella me dice, Bárbara, yo no tengo una excelente conexión, pero tú puedes hacerlo, y yo dije, claro que sí, a lo que tú necesites, ahí voy a estar, porque sé que tu voz y todas las cosas que yo ahorita estoy comunicándoles han nacido de la experiencia que tengo por conocerla a ella. Yo era ignorante de este tipo de situaciones, siempre he trabajado en la radio, pero no entendía la magnitud que significaba poder tener y cerrar esa brecha digital de una manera personal, porque lo que estamos haciendo aquí es decir, yo estoy diciendo su nombre y muy pronto vamos a ver también sus fotos, y ella no está, pero está presente. Es como una manera de intercambiar y de tener siempre esa conexión entre activistas y entre mujeres, porque es un movimiento que tenemos que resaltar y tal cual hablábamos antes, Lucía, es muy diferente también el activismo que realizamos desde la perspectiva de género y cómo, en qué cosas nos enfrentamos como activistas mujeres y cómo vemos la realidad en nuestras comunidades, porque yo puedo decir las necesidades en derechos humanos que tienen las mujeres a mi alrededor, pero cuando estudio qué realidad viven las mujeres en comunidad rural es totalmente diferente. Entonces, iniciar desde esa perspectiva que va a cambiar y que puede ayudar a generar nuevas estrategias que hacia allá vamos, es lo importante. Y me encantan las actividades, por ejemplo, obviamente Tremendas, es similar en Tremendas Panamá, pero lo que me cuentas, Camila, acerca de Tremendas Costa Rica también inspira mucho y también me dejó con la boca abierta a saber, wow, pero entonces lo que más ella hace es activismo digital. Ha superado una barrera que en muchos lugares muchas veces no se tiene la oportunidad, y eres ese puente entre los jóvenes que existen en tu comunidad con, por ejemplo, los que están en el centro, y no solo en el centro de Costa Rica, sino en otros países. Eres un puente para conectar la realidad de Costa Rica con la de Argentina, con todas las Tremendas, que también somos una plataforma que busca eso, busca visibilizar entre todas las niñas, adolescentes y jóvenes de Centroamérica y Latinoamérica, y ya estamos en otras partes del mundo, esa importante red que podemos crear para generar un activismo que realmente impacte y que sea interseccional, que no solamente se quede en una sola realidad, que busque estudiar las diferentes variantes que existen entre cada una. Y por eso es que la siguiente pregunta va dirigida a Camila, para que nos cuente exactamente por qué tú crees que es importante que los adolescentes, tu perspectiva como adolescente, que no es la misma que la mía como joven, ya todo va cambiando muy rápido, la importancia de poder hacer activismo en tu comunidad y principalmente activismo rural. Sí, es de suma importancia que jóvenes de zonas rurales nos levantemos y trabajemos contra las amenazas presentes en nuestras comunidades, como ustedes lo han mencionado. Por ejemplo, usando las herramientas digitales, jóvenes de todo el mundo hacemos escuchar nuestra voz. En especial nos beneficia a las y los activistas de zonas rurales, ya que podemos participar de actividades como este foro, compartir una denuncia con solo un clic, entre otras acciones que la tecnología nos facilita. Y sin estas herramientas no podríamos participar por todos los desafíos que ya comentamos anteriormente. Igualmente que quisiera que también nos contaras un poco más de esas acciones que realizas fuera del tema digital. Sé que también hemos visto fotografías en estas presentaciones de cómo
estás dentro de actividades. Cuéntanos acerca de esas comunidades a que has ido, qué has realizado, qué cosas te ha llamado la atención y cuál ha sido tu experiencia dentro de esas actividades presenciales como tal. Sí, yo vivo como entre el centro y Orosi, que es un valle ya completamente, pero igual es muy rural. Vivo cerca de árboles y montañas, entonces sí he participado en campañas de limpieza en mi colegio, cerca de mi colegio. He ayudado a niños de escasos recursos, llevándoles como útiles y así, porque viven muy lejos y sí. Eso es muy importante y también por contrastarlo con la situación que también ha habido Milagros en los momentos que no tenemos, no podemos cerrar la brecha digital, vamos presencialmente y vivimos esa experiencia cara a cara con nuestra comunidad y eso es algo que nada ni nadie va a poder cambiar, haber conocido esa otra realidad de activismo que yo, por ejemplo, desde mi perspectiva en la ciudad, conectada con internet, poder escribir un WhatsApp y que me lo reciban de una vez, no conocía, no tenía esa conciencia de qué sucede si yo no tengo internet, qué sucede si mi evento que estoy haciendo online no sucede, o qué pasa con las personas que yo quisiera que se conectaran en Chiriquí, que es la provincia donde vive Milagros, pero no tienen acceso a internet o está lloviendo, ocurre una tormenta, ocurre algo de naturaleza. Ya ahí las cosas van cambiando y me hacen siempre pensar, y creo que eso es algo del impacto que ustedes han creado también, me hacen pensar como activismo, como activista, qué otras cosas, qué otras soluciones existen para poder llevar a cabo y darle voz a sus comunidades. O sea, no quedarme solamente en qué puedo hacer yo aquí en mi centro, sino qué estrategias puedo realizar para poder empezar a cambiar. Y con eso es la última pregunta que tenemos para que ustedes nos den sus conclusiones de qué estrategias recomiendan principalmente, vamos a empezar con Camila, para llevar a cabo este activismo y que sea algo constante, estable, interseccional, intergeneracional. ¿Qué estrategias ustedes recomiendan y también al público y a la juventud de hoy en día realizar? Sí, las acciones pueden ir desde lo más pequeño, desde hablar con nuestros familiares y vecinos de temas como igualdad entre los géneros, empoderamiento femenino, desigualdades presentes en la comunidad, tratar de educar cuando un miembro de la familia o comunidad usa frases machistas o sexistas o piropos inadecuados contra una mujer, entre otros temas. Ahora también les voy a compartir algunos pasos a seguir que me han funcionado para formar un activismo desde nuestro contexto y posibilidades, recordando que el temor y dudas van a estar presentes siempre, pero la esperanza de construir un mundo mejor para todas y todos es mucho más grande. Lo primero es observar, buscar una problemática o hecho que esté pasando en tu comunidad que desees cambiar o mejorar. También podemos investigar mucho al respecto, leer libros, consultar internet, asegurándonos que es información verdadera y confiable, hablar con las personas afectadas y expertos en el tema. Lo tercero es identificar nuestras herramientas de acción y fortalezas, como el tener o no conexión a internet o tiempo limitado medios económicos, facilidad de habla o escritura. Conocer tus talentos y gustos es vital para el activismo. Y lo que nos queda es el empezar. Puede ser compartir información en tus redes sociales, organizar campañas donde hables al respecto, educar y dar el ejemplo a los más pequeños. Y esto lo podemos valorar para hacerlo tanto presencial como virtualmente. Con la suficiente información podemos crear charlas y afiches, y como dato adicional sería el capacitarse. Una vez que empecemos en este maravilloso mundo del activismo, las puertas se van a ir abriendo. Intenta aprovechar y disfrutar todas las oportunidades. En internet hay muchas opciones y también en gobiernos locales o bibliotecas. Sonrío porque realmente tu historia inspira y me da ganas me quedo como yo doy excusas y aquí está Camila haciendo todo lo posible. Así que te agradezco muchísimo y Lucía, antes bueno, nos puedes dar tu conclusión al respecto, dándonos esa perspectiva generacional también desde cuando empezaste y qué también tú le recomiendas a la juventud hoy en día. Bueno, en realidad creo que quiero rescatar muchas de las cosas. De verdad que escuchar a Camila es esperanzador por ser tan joven
y las cuestiones que ella está planteando, que está discutiendo, me dan mucha esperanza al respecto de lo que va de este mundo, ¿no? Yo creo que son las razones por las cuales en algún momento vale la pena luchar. Bueno, yo creo que han habido muchas cosas. Han cambiado muchas cosas, el paradigma de la comunicación y el paradigma del Internet ha cambiado en distintos sentidos. Yo empecé, recuerdo que haciendo denuncia en mi muro de Facebook, en Twitter no, yo soy reciente tuitera, pero en Facebook sí, utilicé el Facebook como una forma, digamos, de denuncia, pero nunca hemos dejado de conectarnos con las calles, nunca hemos dejado de conectarnos con de las calles a las redes y de las redes a las calles, le llamamos nosotros, porque es importante hacer apropiación del espacio público, porque es importante hacer ahí una intervención de distintas cosas. Yo creo que los retos enormes que tenemos ahorita es el saber interactuar de formas más objetivas en la Internet. Y yo creo que esos son algunos de los retos y aportes que yo dejaría, que creo que ahí es donde tenemos que ser más abiertas y abiertos en aprender a comunicar y a trabajar con las nuevas generaciones que tienen mucho que aportarnos. Y pues yo muy agradecida por el espacio y a seguir construyendo. Un abrazo fuerte y que viva Centroamérica. Que viva Centroamérica, yo también me quedo con eso, les agradezco a ambas por estar con nosotras, a tremendas Panamá, tremendas Costa Rica y tremendas Guatemala, que vamos a seguir trabajando en conjunto, es un triángulo que se ha formado para trabajar en muchas cosas buenas, así que esta conversación no va a quedar aquí quedamos y podemos hablar por 3 horas, pero les agradecemos muchísimo a todos los que nos han visto el día de hoy y que podamos pues en otra ocasión seguir contándoles acerca de nuestras experiencias. Chao. Chao. Chao, gracias.